Bueno, vamos en esta tercera hora y vamos deprisa porque hoy tenemos la Resistencia con Rosa Díez, tenemos la República de los Tontos, tenemos la tertulia con Paco Rosell y Eduardo Inda y tenemos que contarles lo de ayer. Pero antes de nada, como todo hoy va a pasar por Galicia, el galleguismo, no, el gallegueo, etcétera, pues y también porque ayer el PP frenó ante el abismo. Entonces han visto esas películas, sobre todo de dibujos animados. En la realidad no pasa así. En que va un caballo, lanza al abismo y hace el caballo. Pone ahí las manos, que son las patas de delante. Y se para justo ante el abismo. Y no se despeña, que es lo que sucede en la realidad. Bueno, pues exactamente eso es lo que pasó ayer con el Partido Popular. A las 8 de la noche, ante el abismo y después de las burlas y del recochineo y el chuleo de Pedro Sánchez, hizo y paró ante el abismo. ¿Esto quiere decir que no se vaya a tirar? No, pero ya lo debatiremos. Bueno, en Galicia, mientras tanto, se ha desatado otra vez un temporal serio. Hay alerta amarilla o naranja, según las comarcas, por lluvia, viento, también una mar muy complicada, muy picada, oleaje fuerte, o sea que mucha precaución. También en esas carreteras tan bonitas de la costa gallega, porque te viene una ola y adiós. O sea, precaución. Mientras tanto, salvo que salten esta casi tempestad por los Montes de León, pues en el resto de España nubes como estos días. Y temperaturas, cómodas. 24 de máxima en Madrid, 32 otra vez en Granada y en Jaén. Y la mínima Teruel y Albacete, 9 grados. Bueno, hemos tratado de contarles lo que pasó, aunque ahora lo debatiremos en la tertulia, por hacerlo muy sencillo. El Partido Popular se metió en una trampa para idiotas, de esas en las que solo entra el Partido Popular. Es que dicen de nosotros, es que dirán maricomplejines. Es que claro, dicen que bloqueamos. Nosotros no bloqueamos, son ellos, pero claro, dicen que bloqueamos. Pues si no sois vosotros, socanelos, no entréis en eso, payasos. Pero como ven La Sexta, que crearon ellos, como ven Telecinco, que crearon ellos, bueno, lo creó el PSOE, pero ellos lo permitieron, y la 4, que permitieron y crearon Soraya, Montoro y Mariano, como ven Televisión Espantosa, que está así, sin cerrar, por ellos, como oyen la SER, que está así, por ellos, porque el Supremo ordenó a José María Aznar López, presidente del gobierno, que la SER devolviera las emisoras robadas, Antena 3 de radio. ¿Y qué hizo Aznar? Pues no obedecer al Supremo y rendirse ante el poder fáctico fácilmente reconocible, como lo dijo en una entrevista conmigo. Y le dije yo, pero vamos a ver, ¿y entonces por qué no dices Polanco? A lo que Aznar contestó, y con esa risa se cree que... ¿Y luego qué pasa? Pues el PP es un partido lleno de complejos, de taras, siempre parece que le debe algo a la izquierda, y eso es lo que le ha condenado a la situación actual y a la derecha a la situación actual. La situación es la siguiente. Pedro Sánchez quiere coger el Constitucional para legalizar el golpe de Estado permanente en Cataluña, el de los comunistas y el de los etarras, que son los que mandan ya en el País Vasco, van a mandar plenamente, mandan en Navarra y van a mandar en el País Vasco. En las próximas elecciones saldrá un gobierno de la Bildu-ETA y, por supuesto, con el PSOE y con Podemos. Igual que en Cataluña. En Cataluña hay el gobierno que hay gracias al PSOE, a los golpistas y a los comunistas. Y en Madrid hay un gobierno igual del PSOE, de los golpistas y de los comunistas. Mirad que la cosa es sencilla, ¿eh? Lo entiende cualquiera. Pues el PP no. El PP no. El PP se metió en esto de la negociación y además Feijóo cometió un error de cateto. Es muy típico de los del PP, sepan o no inglés, el catetismo, que es que no ven más allá de su círculo íntimo. Pasa también con el PSOE. También el PSOE me da igual, ojalá se estrelle contra una farola. O sea, a mí me preocupa la derecha. La izquierda no ha hecho más que mal. Pero el problema en la derecha es que no cree en sí misma, no respeta su contrato con los electores, los traiciona siempre. Y en materia judicial, que es la base, lo que distingue a la derecha de la izquierda, es que la gente de derecha, la gente liberal,
Creemos que la ley tiene que estar por encima del poder, para lo cual tiene que haber una justicia independiente, porque si no es independiente no aplicará la ley. Mira qué sencillo, eso es el Estado de Derecho. Y luego está el Estado de torcido, que es que los políticos cambian la cosa para que los jueces no apliquen la ley o crean una ley que sea inaplicable en el Estado de Derecho. Es decir, que creen un régimen totalitario, comunista, populista, llámenlo como quieran, la basura de Venezuela, que es a lo que vamos en España. ¿Y cómo lo vamos? Vamos, porque esto no lo apoyan los españoles. No lo apoyan. ¿Pero qué pasa? Pues es igual, es que les da igual, tienen los medios, creen en sí mismos y la derecha no cree en nada. Y como la derecha no cree, pues entonces le toman el pelo. Entra en la negociación. Absurdo, no hay que entrar en ninguna negociación, volver a la Constitución. El Consejo del Poder Judicial no les importa ni a ellos ni a nadie, es por el Constitucional, porque ahí quieren poner a Conde Pumpido o algo similar, a lo mismo, que diga que es legal un referéndum separatista en Cataluña, la persecución del español, la ley trans, la ley del sí es sí, la ley de la memoria, toda esta basura. Y que digan que es legal. Es clamorosamente ilegal y anticonstitucional. Pero hay jueces mercadería, que decía Quevedo. Hay jueces comunistas encantados. Bueno, y entonces llega el PP y se pone a negociar. Como habían hecho Casado y Teodoro para que les ayudara a Moncloa en matar a Ayuso, que no la consiguieron matar, murieron ellos, pero quedó, les dieron 2 piezas del Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Pero faltan 2 piezas más para que se quede Pumpido y sus pumpidos 9 años de hegemonía de izquierdas en el Constitucional. No queda de España ni las raspas. Y el PP no lo sabe, lo sabe, lo saben. Pero ¿qué pasa, maricomplejines? Y se ponen con González Pons con esas mamarrachadas, es que Europa dice, es que Europa... Ayer dijo Europa que no puede haber coches ni siquiera híbridos en el 35, pues nos vamos de Europa. ¿Pero qué es esto? Europa, Europa, ¿qué Europa? ¿La que no nos devuelve a Puigdemont? ¿Qué Europa? ¿La que se ríe de nosotros con el MidCat? ¿Qué Europa? ¿La que ha estado impidiendo el tráfico normal de la agricultura española? ¿Qué Europa? ¿La que nos trata como ciudadanos de segunda? ¿Qué Europa? ¿La de Alemania, que dopa sus empresas mientras dice que las españolas o las italianas tienen que competir en un mercado libre, mientras ellos dedican 200.000 millones para que sus empresas compitan con ventaja? ¿Qué Europa? La que nos compra electricidad barata a nosotros los tontos españoles, mientras nos venden la electricidad de sus nucleares, y aquí prohibimos las nucleares. ¿De qué Europa nos hablan? ¿De la Europa de las minas de carbón, que han reactivado todas las centrales de carbón en Alemania y en Austria? ¿De qué Europa nos hablan? No existe. Existe la Unión Europea, que es una construcción política que tiene ventajas e inconvenientes. Y hay que aprovechar las ventajas y eliminar los inconvenientes, como todo en la vida. Pero cuando eres un acomplejado, cuando eres un cateto, y te dicen Europa y te licúas, pues vas muy mal. Y aquí tenemos a un jeta en el poder, que es un chulanga, un chulo playa, un psicópata. Y este tío le da igual, no tiene sentimientos. Y menos mal, porque si no, maricomplejines ya se había rendido al chulo. Estaba ya en la cama con el picardías esperando. Y va el chulo, y en África, claro, Memorias de África, yo tenía una granja, dice, pues tengo aquí a maricomplejines, la tengo ahí esperándome en la cama. No tengo prisa, que espere. Y claro, entonces se dieron cuenta y dice, oye, que esto nos cuesta las elecciones. Claro que os cuesta las elecciones, podíais haberlo pensado antes, imbéciles. ¿Por qué creéis que la gente dejó de votar al PP? Es que aún no lo entendéis. Primero votó a Ciudadanos, ahora vota a Vox. La mitad de la gente que votaba al PP. ¿Por qué? Porque sois unos traidores. Porque traicionáis a vuestros votantes. Y además ahora hay otro a quien votar. Dice Emilio Camani, a pesar de los cabestros de Vox, que es verdad que Abascal a ver si elimina los cabestros. Queremos toros, no bueyes. Pero bueno, pero es igual, ahí está Vox. Si te enfadas con el PP, no quiero tirar mi voto. A Vox. Y PP, es que perdemos la mayoría. Es que se queda Sánchez.
La negociación ha sido una ruina para Feijóo como líder y demuestra que no se enteró de nada. Pero afortunadamente ayer a las 8 de la noche se paró ante la disputa. Y ahora comentaremos lo que nos parece. Y cuando vio la nota, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Se puso como la mula que es, se puso a pegar coces, insultó a Sánchez, ha sacado un comunicado, por supuesto. Tiene más faltas de ortografía que el del PP, que vaya vergüenza también. Hubo una época en que la derecha por lo menos escribía correctamente. Pero en fin, si es que ha bajado mucho el nivel. Pero se puso como una fiera. O sea, ahora me dice que no. Claro que te dice que no, te tenía que haber dicho que no desde el principio. Pero Maricomplejines es así. Milagro que reaccionó. Ahora, ¿se lo creen ustedes? Yo no. Yo no. Yo, obras son amores. O sea, yo ya no me creo al PP. No me lo creo, no me lo puedo creer, no me deja creerlo. No me deja. Me gustaría, pero no puedo. ¿Que sigue por este camino? Muy bien. Ninguna negociación. Bloqueo total. El Constitucional está mejor vacante que en manos del rojerío separatista. ¿A mí qué me importa el Constitucional? Si ya hace 14 años que tiene la ley del aborto y no lo han sacado. ¿A mí qué me importan los politijueces? A mí con que funcione la justicia ordinaria, me da igual. Me da exactamente igual. Que no se colocan los jueces, me alegro. ¿Es que hace falta? No, no hace ninguna falta. Lo que no hace falta es que se carguen la Constitución a espaldas de los españoles, que es a lo que van. Pedro Sánchez no ha escatimado en descalificativos para referirse a Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular tras el anuncio anoche de suspensión de las negociaciones para la renovación de los órganos judiciales. Ha sido en África, en el transcurso de un vuelo que le trasladaba a Angola, donde el presidente ha dicho que a Feijóo le han temblado las piernas y que el argumento basado en la reforma del delito de sedición es una simple excusa. Dice Sánchez que el Partido Popular cede ante la derecha más extrema y él no puede aceptar chantajes. Sánchez ha afirmado en las horas previas que ese acuerdo y que los nombres estaban ya pactados y que solo quedaba concretar el nombre del presidente del Constitucional y 2 enmiendas al texto. Feijóo, por su parte, explica que el presidente dio por cerrado un pacto que aún estaba en fase de negociación y que la reforma del delito de sedición hacía imposible ese acuerdo. En el comunicado emitido por el Partido Popular anoche, aseguraba que la reforma es incompatible con el Estado de Derecho y su defensa. Desde que Sánchez ayer por la mañana anunciase el acuerdo hasta su reacción de hace apenas unas horas se han producido varias declaraciones. El acuerdo está listo, está preparado. Y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El Gobierno de España dice sí de manera rotunda. De que efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este Gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo. En algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más. Para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Nuestra posición está muy clara y muy nítida. Nosotros estamos a favor de concretar con mayor exactitud esos delitos, ser contundente en la tipificación de los mismos y ser contundente en el agravamiento de las penas. Y es que una simple convocatoria de un referéndum ilegal ha de estar con una sanción clara y contundente en el Código Penal de la democracia española. Está claramente. Lo que pasa es que Marchena y sus Unimanis se acobardaron y en lugar de rebelión pusieron sedición, porque hubo un socialista, Lucianico, un jeta, un lerdo, un señor mayor, un zumbao, que insultó al rey y a los españoles diciendo que era una ensoñación pensar que podía triunfar el golpe de Estado. Hombre, los golpes de Estado se intentan, luego triunfan o fracasan, pero hombre, golpe de Estado si proclamaron la República. Dice, 7 segundos, como si fueran 7 décimas.
Rebelión contra el orden constitucional. Y sale el rey defendiendo la Constitución y sale el Supremo, la sala de Marchena y sus unánimes, los 7 unánimes, todos juntos, en rebaño, que es mejor, así no se nota quién ha revelado y tal. Diciendo, no, es sedición. ¿Cómo que es sedición? Es una rebelión contra el orden constitucional. Proclamaron la República. ¿Le parece poca? Y antes habían hecho la ley de desconexión, las leyes de desconexión, en el mes de septiembre, el mes anterior. Y el Baldragas, el Vagancio, el inútil, el estafermo de Rajoy no hizo nada. No hizo nada, que es lo que ha hecho toda su vida. Nada. Tío más nefasto que ha tenido la derecha española desde que hay democracia. Mariano Rajoy Brey. Y todavía lo pasean por ahí en las romerías. A tirarle huevos. Este es el problema. El problema de fondo ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Nos creemos al PP o no nos lo creemos? O simplemente han visto en una encuesta que es que los votantes no tragamos con esta traición. No. Ni Europa ni Europa. O sea, esto es España y si tú vendes España te va a votar tu familia y no toda. Es tan sencillo como eso. Se acabaron las pamplinas, se acabaron. Pero es que no ha visto todavía Feijóo, que va de listo, porque le han convencido de que es el más listo del mundo. No sé cómo lo ha conseguido entender. Llevo tratando de leer un libro de Barreiro Rivas, que pasa por el listo de La Voz de Galicia, sobre Feijóo, a propósito de Feijóo. Me he leído el principio, me he leído el final, he vuelto y tal, y todavía no sé si está a favor. Es más, todavía no sé qué quiere decir Barreiro Rivas. O sea, eso no es galleguismo, es el gallegueo vulgar. El decir, no me mojo ni tal. El problema, cuando hay un golpe de Estado, es que te tienes que mojar. O estás con el golpe o estás contra el golpe. Y Sánchez es el golpe. Pedro Sánchez, es el golpe de Estado catalán. Y lo quiere legalizar mediante un constitucional a su servicio. Tan sencillo como eso. ¿Te opones o no te opones? Punto. Vox ya se opuso. En la mejor versión de Ortega Smith, que no es la de concejal, cuando estuvo de abogado, Vox fue y llevó a los tribunales a los golpistas. Pero se enfrentaron los 4 fiscales del Supremo, que mantuvieron esto, y el juez instructor Llarena, y cobarde Marchena y sus unánimes, al final lo dejaron en sedición, pero al menos lo condenaron. Y llega Sánchez y los indulta. ¿Cómo puedes pactar con alguien así? No, pero es que somos un partido de Estado. Vosotros no sois un partido de Estado. De Estado es el jefe del Estado. Sois un partido de gobierno. Y a veces de corrupción. Y a veces de desgobierno. Y siempre sometidos a la izquierda. Llegáis al poder y sois incapaces de cambiar ninguna ley, por disparatada que sea, y aunque os perjudique. No es que seáis cobardes, es que inventasteis el miedo. Pero se acabó. Porque hubo Ciudadanos para salir de ahí y ahora hay Vox para salir de ahí. Pues ustedes verán, señores míos. Ustedes verán. ¿Qué quieren? ¿Salvar el partido? Pues rompan toda relación con Sánchez. Ah, es que no podemos, pues dense por muertos. Ah, es que no lo entienden. No han hecho ya una encuesta, porque no me creo que sean capaces de dar un paso como el de ayer sin una encuesta. No me los creo, los conozco. Son arriolos, pero vamos, el virus de Génova 13 lo conozco muy bien. Asistí a su nacimiento, es asqueroso. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Ustedes quieren llevar al gobierno, pero heredarlo sin luchar, imposible. Este tío, el monstruo que tenemos en el poder, va a luchar hasta el final por conservarlo, él y sus socios, y por liquidar el régimen constitucional del 78, el que hace que los españoles seamos dueños de España. Es nuestra propiedad y nos la quieren quitar. ¿Usted nos ayuda a defenderla o no? No nos ayuda. Se pone al lado del ladrón. Le da lo mismo. Adiós. Ya que la cosa es simple, ¿eh? Hombre, luego sale el Gallardo, Ortega Smith, pegan coces y tal. Pero es igual. Estamos ante una cuestión de vida o muerte para la nación. Y ahí nos va a dar igual que Abascal esté gordo o flaco, a caballo o a pie. Da igual. Mientras haya un voto útil, ese voto no irá para el PP. Ayer sacó una nota Díaz Ayuso, pues le preguntan a López, epítome de la traición, el clásico juez de vuelta y vuelta.
traidor redomado, como todos estos. Son una pandilla, si es que es un biotipo, si es que también los conozco, los veo de lejos, digo, mira, ese blandurrio, ese no va a entrar al caballo, no falla, si es que lo sabes, son ganaderías que no. Y le pregunta, dice, no, tenemos que tipificar con mucho detalle, no tenemos que tipificar nada, tenemos que combatir a Sánchez. La Constitución dice 12 elegidos por los jueces, punto. Mientras no elijan los jueces a 12, no hay nada que hablar. Eso es lo que dice la Constitución. A ver, tengo aquí el papelucho que ha sacado el PSOE. El PSOE emplaza al señor Feijóo a cumplir con la Constitución. La Constitución, solerdos golpistas, dice que 12 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial los eligen los jueces de todos los niveles, de todos, no asociaciones. Los jueces de todas las situaciones, condiciones, etcétera. Y 4 el Congreso y 4 el Senado. Eso es lo que dice la Constitución. Y eso es lo que hay que aplicar, señores lerdos. ¿Tendrá valor el PP para ser oposición? Que es lo que le pedimos. No le pedimos milagros, le pedimos que se oponga a este malvado. Bueno, vamos a ver qué piensa Rosa Díez en La Resistencia. Organizando la Resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hoy tenemos materia. Tenemos materia, como siempre, pero mira, por empezar por esta cuestión que estás tratando, en fin, yo prefiero ver la botella medio llena en relación con la decisión que ayer adoptó el Partido Popular. En fin, esto de haber vivido toda la vida en el País Vasco, pues, en fin, hace que o eres un espíritu positivo o vas de pena, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo voy controlando, o sea, no es esto de tener fe, pero sí, bueno, fue una buena noticia, a mí me alegró la noche. ¿Qué quieres que te diga? Y también en relación con lo que estabas comentando ahora del Supremo y de la condena por sedición en vez de por rebelión, oye, vamos a desmontar una de las mentiras más repetidas, ¿no? Es que el Tribunal Supremo, ese que los condenó solo por sedición y por malversación, o sea, por ladrones también, sí. Es que en el informe que hizo en contra de los indultos desmonta la mentira de que hay que adaptar la legislación española a la legislación europea en cuestiones ¿cierto? Como la sedición. Estos están, venga, a decir, pero además minuciosamente, y lo explica. Claro. Lo explica el propio Supremo, que sí. No es verdad. Dice que es mentira que en España las penas sean mayores por delitos similares a otros países europeos. Por ejemplo, cita Alemania, donde las penas van de un mínimo por los mismos delitos, les llamen de una manera o de otra, pero por delitos iguales que los cometidos en España y que el Supremo prueba en su sentencia, van de un mínimo de 10 años a cadena perpetua en Alemania. Y en Portugal. Y en Francia, bueno, en Portugal en Francia incluso 20 años. Sin que haya violencia. En sí. Francia 20 años. Es decir, vamos a desmontar esa mentira. Lo mismo que vamos a desmontar la mentira de la ministra moqueante comunista que has citado antes, de Yolanda Díaz, que ayer moqueaba y pedía perdón. Oye, que los españoles nos perdonamos en la transición, ¿eh? Sí. O sea, que ya nos perdonamos entre nosotros. O sea, que los que queréis levantar a los españoles contra los españoles sois vosotros los comunistas. Bueno, pues a esta que presumía ayer de memoria democrática, hay que recordarle la resolución del Parlamento Europeo de septiembre del año 2019, que es una resolución sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa. Pues hay que recordarle que en esa resolución, en un punto, por no leer más que uno, recuerda que los regímenes nazi y comunistas cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios, a la vez que indica y pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, o sea, memoria histórica europea.
para los y para comunistas estalinista, la moqueante, como bien dices, claro, con esa nariz y llora, pues tiene que moquear, es inevitable. Bueno. Ese canil que hace 5 años decía, elogiaba a Fidel Castro, y hace 8 elogiaba, se conmovía porque estaba malito Hugo Chávez. No, y no renuncia a su ideología ¿Qué va a renunciar? Comunista. Que esta misma resolución del Parlamento Europeo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, dice que el problema del comunismo en Europa es que no ha tenido un Nuremberg y que hay que rechazar su ideología, que fue causante de millones de asesinatos, de crímenes de lesa humanidad. Más de 100 millones de muertos. Bueno, pues esta comunista presumía ayer como vicepresidenta del Gobierno de España de esa ideología y hay que recordarle, bueno, pues es que eso no es coherente con Europa, que quieren adaptar la legislación a Europa, como dicen en el tema de la sedición y como dicen en esta materia de memoria histórica. Bueno, pues miren, esos son los ejemplos de Europa. Por cierto, los partidos comunistas están varios en Alemania. En varios igual que países. Los partidos nazis. Prohibidos por ley. Que estaría muy bien, eso a mí me gusta. Bueno, pues mientras tanto, mientras Pedro Sánchez visitaba, él creía que era Senegal, pero estaba en Kenia, mientras se autoproclamaba líder internacional. Federico, esa parte del vídeo que ayer pusiste es que es muy buena, ¿no? Porque no solamente se equivoca y dice Senegal y Senegal un par de veces hasta que lo corrige el presidente de Kenia, sino que también se equivoca autoproclamándose líder internacional, porque dice, soy uno de los primeros líderes internacionales. ¿Qué crees tú que se equivoca? No se equivoca, exagera, pero él equivocarse no se equivoca. Bueno, a ver, se equivoca porque no lo es. O sea, a eso me refiero. Pero hay que ser pedante para ir allá y decir yo un líder internacional que estoy aquí. Bueno, en fin, pues bueno, mientras eso ocurría, aquí la ministra Montero, no la que dice que el sexo de niños con adultos está permitido siempre que los niños lo consientan, sino la otra, la de los seres de Andalucía, defendía los presupuestos en el Parlamento y los defendía con una curiosa apelación. Dijo expresamente que este pacto que ha permitido estos presupuestos es como los nuevos pactos de la Moncloa. Claro, esta desahogada, se permite este desahogo grosero, pues sabe que puede tener éxito diciendo esas cosas, porque claro, en un país como España, en el que no se estudia ni lo que fue la transición, ni lo que fue la democracia, ni se conoce, en fin, nuestra historia más reciente, pues bueno, hay gente que puede llegar a creer que es verdad, que esto es como los pactos de la Moncloa, entre otras cosas porque no saben lo que fueron los pactos de la Moncloa. Así que yo creo que les tenemos que ayudar a los jóvenes y a los menos jóvenes, que se les ha podido olvidar, a recordar lo que fueron los llamados pactos de la Moncloa. De entrada, son unos pactos que se hicieron en el 77, que los promovió Suárez siendo presidente del gobierno. Fuentes Quintana estaba al frente de cuando vio con la crisis del petróleo que no podían subir los salarios como decían porque subía la inflación. La única manera de impedir la subida inflacionaria es un compromiso de partidos y sindicatos. Lo firmaron los partidos y sindicatos, fue un plan de salvación económica nacional. Sí, claro, pero eran unos pactos preconstitucionales y tenían un objetivo precisamente, alcanzar la democracia. Tenían el objetivo de procurar la estabilidad en el proceso de transición al sistema democrático. Se había votado en el 77, pero no se había votado en la Constitución. No se había votado la Constitución. Entonces tenía dos partes. Esa parte económica que tú señalas, había un 5% de paro, que para aquella época era muchísimo, un 19% de inflación, una deuda exterior enorme. Entonces los pactos tenían un objetivo fundamental. El único objetivo era, de verdad, que la transición triunfara y que se pudiera aprobar una Constitución y que se pudiera caminar y consolidar después la democracia. O sea que los dijeron los propios pactos en su antecedente de la firma, que era para procurar la estabilidad del proceso de transición al sistema democrático. Entonces, en la parte económica, lo que tú citas, enfrentarse con esta situación que era... Bueno, que había encarecido, es igual que ahora, se encarecieron las materias primas por el acuerdo de la OPEP, que disparó 6 veces más el precio del petróleo. Claro. Y esto en todo el mundo provocó una crisis brutal y a España le cogió en plena transición.
Pero hubo ese acuerdo político entre todos, incluidos los comunistas. Ahí estaba Marcelino Camacho, estaba Redondo Urbieta, por supuesto. Ahí estaban Carrillo. todos los partidos. Estaba Claro. Carrillo, si es que Carrillo es el que pacta la transición con Suárez. Efectivamente. Es que además en ese pacto también hay que recordar a la gente que a ese pacto el Partido Socialista Obrero Español se incorporó al final y a regañadientes. Sí, señor, porque fue una parte que no quería. Claro, ¿y por qué? ¿Y porque no lo había promovido el Partido Socialista de Exacto. Felipe González? Porque Suárez lo había pactado primero con Carrillo, la parte política, fundamentalmente. Entonces, como lo pactó primero con Carrillo, vamos, no es que lo pactó, es que con Carrillo se puso de acuerdo inmediatamente en que había que hacer este gran acuerdo nacional, estos dos grandes acuerdos nacionales, el económico y el político. Entonces, bueno, el acuerdo económico, que tenía ese objetivo, y luego el acuerdo político, que era era otro segundo pacto. Por eso se llaman los pactos, porque había dos partes, la económica y la política. El político era un acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política en el que se acordó modificar las restricciones a la libertad de prensa, fíjate, Sí, señor. quedando prohibida la censura previa. O sea, en el pacto de la Moncloa se acordó modificar las restricciones a la libertad de prensa y quedó prohibida la censura previa. O sea, como ahora, ¿verdad?, que han hecho una ley de información clasificada para poder legalizar la censura contraviniendo el derecho constitucional a la información. Esa es la negación del artículo 20, absolutamente. Claro, pero fíjate tú. Y ahí, por ejemplo, en la SER dicen que hay que censurar y expulsar del debate político a todo el que discuta el mantra ecológico climático de esta pandilla de mamarrachos. Lo dicen Ignacio Escolar y Angelines Barceló. O sea, o lo dos que se les científicos. ocurra. O sea, justo lo contrario de lo que se pactó en el 77 con los pactos de la Moncloa. Y claro, dices, es inconstitucional, dices tú muy bien, dice, claro, pero como piensan controlar el Tribunal Constitucional, pues si lo controlan, pues ya dirá Conde Pumpido que es constitucional y que los que no estén de acuerdo con lo que ellos dicen, pues que nos callemos. Claro. En esos pactos también se modificó la legislación sobre secretos oficiales. Esta también es interesante. Se cambió la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias. Fíjate, Federico, en el 77. En el 77. ¿Y qué hacen ahora? Pues bueno, pues ahora, según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Sánchez acumula apercibimientos por declarar secretos o confidenciales informaciones que deben de ser públicas. Entre enero y junio, este mismo año, se han rechazado 271 peticiones de información. Ha rechazado el Gobierno, ¿eh? Entre enero y junio, 271, el dato más alto de un semestre desde que se tiene registros. Y según el último recuento que yo conozco, que igual hay uno posterior, el Gobierno de Sánchez ha incumplido la ley de transparencia en 1.200 ocasiones. Y dicen que ahora, dice Montero, la de los ERES, que estos acuerdos de ahora son como los pactos de la Moncloa, los que permitieron a España iniciar el camino a la modernización e integrarse posteriormente en la Unión Europea. O sea, igual que ahora, ¿no?, que sí, tiene que mandar el Parlamento Europeo una comisión para que averigüe por qué hay 372 crímenes de ETA sin juzgar, otra para averiguar qué pasa en Baleares con menores prostituidas mientras están bajo la tutela del Gobierno, otra comisión a ver por qué en Cataluña no se cumplen las sentencias que protegen los derechos lingüísticos de los niños. O sea, igual que ahora, ¿no? O sea, estamos ahora, estos son los pactos como los de la Moncloa. En fin, que hay que enseñar al que no sabe, y yo creo que tenemos que recordar todas estas cosas, porque, en fin, aprovechándose de los presupuestos, pues estos meten estas morcillas que desvían la atención. Fíjate, Federico, que yo he llegado a pensar que los presupuestos les sirven, porque no sirven para lo económico, no sirven, son falsos en los datos de ingresos y en los datos de gastos. O sea, realmente como instrumento económico no valen para nada. Pero yo he llegado a pensar que a Sánchez le sirven para que parezcan cesiones cada paso que da para demoler el sistema del 78. O sea, que parezca que hace estos acuerdos para sacar adelante las cuentas. Sí. Que a la gente piensa, uy, es que es muy importante tener unas cuentas, aunque sean unas cuentas, en fin, falsas,
como estas, ¿no? Y dice, bueno, entonces tiene que hacer cesiones. No, yo creo que no. O sea, que es para él es como una coartada, ¿no? Para hacer lo que quiere hacer, que no son cesiones. Presos por presupuestos, expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra para Otegi, el 6%, acuérdate, de las películas en lenguas oficiales fue lo del año pasado con Junqueras. Este año, pacto para no aplicar las sentencias que protegen los derechos de los niños, blanqueamiento del delito de sedición. Todo. Con el PNV, transferencia de las cárceles al País Vasco, esto de yo los acerco, tú los sueltas, la prórroga del cupo sin revisar, o sea, los extremeños, los madrileños, los andaluces lo pagan, el PNV se lo lleva, en fin, que esto es lo que tenemos sobre la mesa, un psicópata sí, dispuesto señor. a liquidar el sistema 78 y una resistencia dispuesta a no permitírselo. Pues muy bien, muchas gracias Rosa Díez. Sara, tranquiler. Sí, y el nombre ya nos da la pista, ¿no? Claro. Tranquilidad, esto es lo que buscan en la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid. ¿Para quiénes? ¿A quién va dirigido? A todos esos propietarios que quieran poner en alquiler su vivienda. ¿Y cómo consiguen que los propietarios puedan descansar tranquilos y dormir plácidamente? Pues porque se encargan absolutamente de todo, se eligen a los propietarios y pagan puntualmente a los propietarios si en este caso sus inquilinos no lo hacen. Teléfono en el que ustedes tienen que informarse, el 920 2011, 920 2011 y a disfrutar del tranquiler, Federico. Vamos a recordar dónde pueden dejarnos nuestros o sus mensajes de WhatsApp. Audio WhatsApp al 648 91 92 60. ¿Qué opinen sobre ese volantazo de Feijóo con los jueces? Si es una cuestión de principios o si obedece al principio de la caída en las encuestas. Sí, o de una encuesta nueva que hayan hecho sobre cómo está la temperatura en nuestros votantes. Está hirviendo a favor de Vox. No puede ser, que no puede ser. Marcha atrás. Ay, vamos a frenar un poco, Elías. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a frenar, ¿no? ¿Qué haría Soraya? La mamarrachada que hicieron ayer. Pero ojo, tiene la posibilidad de enmendarse, como ¿Sí? todo. Bueno, que opinen también sobre las consecuencias de la ley de memoria democrática. Ayer anunciaba Yolanda Díaz esa retirada de la medalla del trabajo a Franco, este revisionismo absurdo en el que hemos Yo no entrado. sabía ni que tenía la medalla del trabajo. Si no me lo dicen, bueno, sería la medalla menos importante de las que tenía. Medallas importantes las de la guerra de África. Hombre. Y que opinen también, porque nos afectan a todos, lo comentábamos esta mañana, esa decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos diésel y gasolina a partir de híbridos, que ya es el colmo, por unos representantes que no sabemos quiénes son, que nadie los ha elegido y que se supone que nos representan para arruinarnos. Bueno, como Almeida, Judas. Que vaya discurso se cascó ayer. Si al final el progreso va a ser la vuelta al burro. El progreso, no, a la caverna. También. El burro ya es maltrato animal. Sí, un adelantado de su tiempo. Exactamente. Es la mañana. Es radio.